Hola, soy Beatriz Hernández Sánchez, doctoranda en la Universidad Autónoma de Madrid. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo de Innovación Docente de Artes Escénicas de la Universidad Rey Juan Carlos, Ares Innova, por organizar este primer Congreso Internacional de Arte e Innovación Educativa en las Enseñanzas Regladas. Esta comunicación lleva por título Danzas tradicionales en educación primaria desde la perspectiva de Ort Schulberg, un enfoque creativo y educativo. Como sabemos, es una de las principales formas de expresión cultural y artística del ser humano. En el contexto educativo, bailar puede ser una herramienta valiosa para el desarrollo físico, emocional, social y creativo de los estudiantes. Desde hace más de 30 años, los contenidos de danza en general, así como de danza tradicional, forman parte esencial del currículo de educación primaria en España, desarrollándose en las áreas de educación física y educación artística. El enfoque pedagógico de Ort Schulberg, desarrollado por Gunit Kittmann y Carl Orff, propone una forma de enseñar música y danza a través de la participación activa y creativa del alumnado. El principal de este estudio documental ha sido analizar la perspectiva pedagógica del Ort Schulberg en relación a la enseñanza de las danzas tradicionales, comprobando así las oportunidades que este enfoque creativo y educativo puede aportar para una enseñanza innovadora de la danza tradicional en educación primaria. Para ello, se ha buscado identificar las características principales y pautas metodológicas utilizadas para enseñar danzas tradicionales con este enfoque y analizar los beneficios de esta metodología para el desarrollo integral de las competencias del alumnado. Para llevar a cabo esta investigación, se ha realizado una revisión bibliográfica partiendo de buscadores académicos y de publicaciones de la Asociación de Orff en España, en América y en Salzburgo. Se buscaron los términos Orff, danza, danza tradicional, folclore con C y con K, educación primaria y danza educativa creativa en español y en inglés. Se encontraron 2090 publicaciones, de las cuales se descartaron las que no tenían una relación directa con la enseñanza-aprendizaje de las danzas desde la perspectiva de Ort Schulberg, así como los trabajos de menor relevancia para la investigación, reduciendo la selección a 21 documentos. Se incluyeron, por su importancia, las fuentes primarias de Gunit Kittmann, de 1974, y Barbara Hasselbach, de 1978, ya que sientan las bases de la enseñanza de danza en el Ort Schulberg, además de publicaciones actuales que permiten conocer el estado de la cuestión. Se ha consultado la actual Ley de Educación, LOMLOE, para comprobar las similitudes entre los principios pedagógicos del Ort Schulberg y los principios establecidos para la educación primaria. Entre los 21 textos sobre Ort Schulberg hemos encontrado ideas referentes, por un lado, a los principios generales sobre los que se basa el enfoque educativo, otros relacionando estas ideas con la enseñanza de la danza en general y, por último, los que tienen una relación directa con la enseñanza de las danzas tradicionales. Los autores de los principales libros y artículos coinciden en que se trata de un enfoque pedagógico que se centra en la música, la palabra, el movimiento y la danza como medios para enriquecer y desarrollar la totalidad de la persona, y destacan especialmente la importancia de fomentar la creatividad, la expresión individual y el trabajo en grupo. Shirley Salmon, en 2016, describe el Ort Schulberg como un sistema abierto. Se refiere con esto a que no se trata de una metodología cerrada que se pueda seguir paso a paso, sino a unas ideas metodológicas que se van adaptando al contexto, a los cambios sociales, a los distintos materiales que se tengan impresos, al grupo objetivo, a las nuevas fuentes de sonido, a la interdisciplinariedad, a la música y a la danza contemporáneas. Ella distingue una serie de principios en los que coinciden distintos autores y maestros de Orff. Estos son, por ejemplo, la educación de la persona, ya que no se trata solo de una formación musical o de danza, sino que trata de enriquecer a la persona en su totalidad. La dimensión social, ya que todo en Orff se suele trabajar en grupo. La música como un concepto integral, en sentido amplio, que incluye el canto, la danza, la interpretación instrumental, el lenguaje y la integración de otras formas artísticas. El uso de instrumentos adecuados, que se puedan experimentar de forma lúdica, sin obstáculos técnicos, y alineados con el trabajo corporal. La importancia del proceso, tanto como del resultado. La creatividad en la improvisación y en la composición. La adaptabilidad del Ort Schulberg, ya que al ser una pedagogía abierta es aplicable a todos los campos educativos
y adaptable a diferentes culturas. Apoyando este último punto, que actualmente podríamos relacionar con el diseño universal de aprendizaje, el DUA, Montse Sanui y González Sarmiento, en su libro de música para niños basado en la obra de Carl Orff y Gunit Kidman, resaltaban la idea de que Orff Schulberg reconoce que cada niño requiere una atención especial dentro del grupo. Decían textualmente, ya sea debido a sus habilidades sobresalientes o a alguna deficiencia. El enfoque pedagógico de Orff Schulberg se basa en la idea de que todos los niños pueden participar activamente de la música y el movimiento, independientemente de sus capacidades individuales. La inclusión se logra al adaptar las actividades musicales para que sean accesibles y significativas para todos los niños, fomentando su expresión creativa y permitiéndoles desarrollar sus habilidades musicales y sociales en un entorno colaborativo. La danza se entiende en esta pedagogía como un medio de comunicación y expresión, estrechamente conectado con la música. Buscan partir de la danza elemental, que sería aquella que surge espontáneamente en los niños como una forma de expresar sus sentimientos y reaccionar al ritmo y a la melodía. Carl Orff afirmaba que la música elemental nunca se limita únicamente a música, sino que forma una unidad con el movimiento, la danza y la palabra. En su libro Elementaria, Gunit Kidman explica cómo para la enseñanza de la danza se emplea una metodología activa y creativa utilizando diferentes puntos de partida, como canciones infantiles, textos recitados, piezas instrumentales, para desarrollar estructuras y composiciones coreográficas. Se utiliza además una variedad de materiales para fomentar la imaginación en el proceso de enseñanza. Este uso de objetos y elementos diversos en el aula permite también experimentar y desarrollar cualidades de movimiento. Es Barbara Hasselbach, en 1978, quien escribe en su libro Dance Education, de forma más extensa, cómo se incluye la danza educativa en la metodología Orff. La danza educativa en el Orff Schulberg, explica Hasselbach, abarca elementos de educación física y de educación estética. Se valora el proceso del niño casi más que el resultado final. Se combina el enfoque imitativo con el creativo, permitiendo que los niños aprendan a moverse y expresarse por sí mismos a través de la danza. El objetivo no es tanto alcanzar la perfección técnica, aunque también se trabajan aspectos técnicos, sino abrir posibilidades para la danza creativa e interpretativa. Y se incluyen tanto los movimientos individuales, espontáneos, como las danzas sociales tradicionales de cada cultura y época, y las creaciones artísticas de los individuos y grupos. La importancia de la cultura tradicional ha estado desde el nacimiento de este enfoque pedagógico. Se desarrolló a partir de observaciones empíricas, experiencias y experimentos enriquecidos y respaldados por los resultados de la investigación etnológica de música y danza. Uno de los principales objetivos de la enseñanza de la danza tradicional en el Orff Schulberg es proporcionar a los niños y niñas una introducción ejemplar a las experiencias musicales y los materiales propios de su cultura. Una de las principales, o quizá la persona que más ha aportado al desarrollo y difusión de la didáctica de la danza tradicional en el marco de Orff Schulberg, es Verena Maschat. Ella cuenta que su afición por las danzas tradicionales surgió cuando era pequeña en las clases de música. Más adelante, al viajar y aprender repertorio de distintos países de forma imitativa, buscó la forma de transmitir a sus alumnos este repertorio, aplicando una didáctica basada en los principios de Orff Schulberg. Kidman incide en la importancia de buscar elementos originales y atemporales en las canciones y danzas tradicionales, evitando caer en una regresión romántica o en elementos anticuados para la actualidad de los niños. Sin embargo, Hasselbach resalta la necesidad de enseñar las danzas tradicionales poniendo de relieve el contexto cultural, ya que considera esencial conocer la tradición para comprender e interpretar el repertorio. En un estudio realizado en Grecia, aplicando la metodología Orff para enseñanza de las danzas tradicionales griegas, las conclusiones mostraban que la adopción de estos métodos y estilos de enseñanza creativos puede mejorar y preservar gran parte de su patrimonio cultural, que estos métodos apoyan y conservan los elementos característicos de la danza tradicional griega y las relaciones especiales que se desarrollan a través de ella.
La enseñanza creativa de las danzas tradicionales tiene efectos positivos en el aprendizaje de los alumnos, fomentando la motivación, la experiencia agradable y estimulante y mejorando las habilidades tanto cognitivas como emocionales y sociales. Estas actividades promueven la creatividad y el desarrollo también de habilidades motrices, fomentando la cooperación, el liderazgo y el pensamiento crítico. Contribuyen además a transmitir elementos experienciales de la tradición folclórica y del patrimonio histórico, fortaleciendo la identidad cultural y afectando significativamente al desarrollo cultural de la sociedad. Se integran de manera natural con las danzas tradicionales griegas, en su caso, que se caracterizan por la creatividad, la colectividad, la improvisación y la transformación constante. La implementación de estos métodos no tiene como objetivo simplemente preservar y continuar el patrimonio cultural, sino también hacer que los estudiantes amen las danzas tradicionales y adquieran una identidad cultural. En otro estudio reciente de Prada, Nicolás, Melgarejo, en 2022, sobre la percepción de los docentes acerca de la danza educativa en el aula actual, se encontró que más del 80% de los docentes que realizaban este tipo de actividades lo hacían para contribuir al desarrollo integral del alumnado. Teniendo en cuenta estas características de la pedagogía de Orff Schulberg, podemos establecer una gran relación, como vemos, con la finalidad y con los principios pedagógicos que establece la LOMLOE para la etapa de educación primaria. En la finalidad de educación primaria especifican que, además de facilitar los aprendizajes de expresión, comprensión oral, lectura, escritura, cálculo, habilidades lógicas, matemáticas, también se busca la adquisición de nociones básicas de cultura, el hábito de la convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad, la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y de prepararlos para cursar la educación secundaria obligatoria. De los principios pedagógicos propuestos en la LOMLOE, en todos hay alguna conexión con los principios que hemos visto de la pedagogía Orff. El único con el que tendría una relación menos directa sería el de dedicar tiempo a la lectura, aunque sí que se fomenta también el hábito lector, ya que es muy común el uso de cuentos, de textos, como recursos para desarrollar las ideas musicales y de danza. Podemos concluir, según la documentación analizada, que el enfoque pedagógico de Orff Schulberg favorece la integración de la danza tradicional en el currículo escolar de educación primaria. Es una metodología que se acerca al repertorio tradicional con un doble enfoque, como medio de aprendizaje y como fin educativo en sí mismo. Ofrece una metodología innovadora al alumnado que promueve el desarrollo integral de los estudiantes. Al conectar con los principios pedagógicos de la LOMLOE, se convierte en una opción prometedora para enriquecer la didáctica de la danza tradicional como herramienta educativa y como parte del patrimonio cultural histórico. Las limitaciones que han afectado este estudio son la escasez de investigaciones actuales y sobre todo de estudios prácticos sobre innovación educativa relacionados con la aplicación del enfoque de Orff Schulberg en la enseñanza de la música y danza en general y de las danzas tradicionales en particular. Se está desarrollando una futura línea de investigación que se basará en la aplicación de una propuesta educativa de danza tradicional a través de la metodología Orff de danza educativa creativa y que permita observar el desarrollo competencial y creativo del alumnado. Estoy convencida de que la implementación de enfoques pedagógicos como el de Orff puede tener un impacto significativo en el desarrollo de habilidades, fomentando la creatividad y la inclusión en nuestras aulas. Espero que mi contribución haya sido valiosa para los propósitos de este congreso y que pueda inspirar a otros educadores e investigadores a explorar nuevas formas de enseñanza en el ámbito de las artes. Muchas gracias por vuestra atención y por la oportunidad de participar en este congreso, que ojalá se repita por muchos años.